El día de hoy veremos función. Empecemos por definirla. Función es una relación entre dos o más variables. En este caso solo estudiaremos la relación entre dos variables. Esas variables se le conoce como variable dependiente, es decir, que depende de otra variable. Esa otra variable por la cual depende esta se le llama independiente. Hay que tener muy en claro cuál es la variable dependiente. En el eje de coordenadas cartesianas X y Y. Una se relaciona con la otra. En este caso, la variable X es la variable independiente. ¿De acuerdo? Y la variable Y es la que depende. ¿Ok? Dependiente Y, independiente, variable X. ¿Ok? Procedamos con un ejemplo. Entonces, el ejemplo menciona: se ha lanzado un objeto y su expresión algebraica se relaciona con el tiempo medido en segundos que transcurre, obviamente, ese objeto, con la altura, interpretada como h, en metros. ¿Ok? Se lanza un objeto y la expresión algebraica que relaciona el tiempo t en segundos que transcurre con altura h en metros es la siguiente. Nos dan la expresión algebraica h igual a 14.7 menos 4.9 t cuadrada. ¿Ok? Entonces, para empezar hay que definir cuál es nuestra variable independiente y por qué. Nuestra variable independiente, lo voy a abreviar así, nos está diciendo del tiempo y de altura. Cuando ustedes lanzan un objeto, mientras más pase el tiempo, mayor altura va a obtener este. ¿Ok? Si hay una persona aquí lanzando cierto objeto, por decir una pelota, conforme pasa el tiempo, este objeto va adquiriendo más altura, hasta que llegue un punto en el que va a tener que caer. Entonces, si su altura va aumentando y luego disminuyendo conforme pasa el tiempo, la variable independiente viene siendo el tiempo. Y nuestra variable dependiente, es decir, la variable que depende de la otra, como ya dijimos, la altura va a depender según el tiempo que haya transcurrido. Por eso la variable dependiente sería la altura. Por lo general, cuando se trata de tiempo, siempre es la variable independiente. Entonces, teniendo estos datos, podemos calcular su representación gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos su expresión algebraica. A esto le conocemos como el método de tabular. Si evaluamos el tiempo y la altura, la altura es con h, altura. Entonces, en un tiempo cero, pues la altura va a ser 0. Pero si mi tiempo cambia a 0.5, mi altura va a ser diferente. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues muy sencillo. A ver, voy a borrar esto y lo voy a volver a hacer aquí arribita, ¿de acuerdo? Voy a poner únicamente la fórmula, que es lo que nos interesa, su expresión algebraica y la tabulación.
el tiempo que transcurre respecto a la altura. Cuando es 0, esto es 0. Pero si el tiempo transcurrido en segundos es 0.5, ¿cómo lo calculamos? Pues muy sencillo, nos vamos a la expresión algebraica. Está diciendo que la altura es igual a 14.7. T, sustituimos, T es igual a 0.5. Entonces ponemos 0.5 menos 4.9. En vez de t, 0.5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Efectuamos esta operación. Altura es igual 14.7 por 0.5. Lo ponemos en nuestra calculadora y da como resultado 7.35. Aquí primero resolvemos la expresión que está elevado al cuadrado. 0.5 al cuadrado es igual a 0.25. Recuerden que esto se sigue multiplicando por el número de afuera, que es 4.9. Continuamos con esa multiplicación. Menos por más, menos, y 4.9 por 0.25 nos da como resultado 1.225. Efectuamos la resta. 7.35 menos 1.225 da como resultado 6.125. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos nuestro valor, que es 6. Vamos a utilizar los primeros dos decimales sin redondear, ¿de acuerdo? 6.12. Y si continuamos así, prolongando la tabla, vamos a ir obteniendo diferentes resultados. Vamos a hacerlo hasta 3, 2.5 y 3, ¿ok? Les recomiendo que ustedes lo hagan. Tomen su calculadora, vayan sustituyendo para que así también repasen. Entonces, cuando es 1, su altura es 9.8. Bueno, vamos a continuar con el color. 9.8. Cuando el tiempo transcurrido es 1.5 segundos, la altura llega a 11.02 metros. Cuando es 2 llega a 9.8, 2.5, 6.12, 3, 0. Nos damos cuenta en este punto, cuando transcurre 3 segundos, vuelve a ser 0. Gráficamente, ¿cómo quedaría esta tabulación? Tenemos aquí el eje de coordenadas, X. X y Y. Ya habíamos dicho que nuestra variable independiente era el tiempo. Aquí va el tiempo. Y nuestra variable dependiente es la altura. Altura. Ubicamos, estos son puntos en nuestro eje de coordenadas. Ubicamos el punto 0,0 aquí, seguido del 0.5, 6.12. 0.5 aproximadamente por aquí. Y 1, 2, 3. 0.5 está por aquí más o menos. Y 6.12 por acá. Acá hay otro punto. Cuando es 1 es 9.8 aproximadamente. Cuando es 1.5 es 11. 1.5. Si aquí es 9, aquí es 11. Cuando es 2 es 9.8. De hecho, otra vez se repite. Aproximadamente por acá. Cuando es 2.5 es 6.12. Se repite.
2.5, 6.12, aproximadamente por aquí. Y cuando llega a 3 segundos, vuelve a ser 0. La trayectoria de este objeto viene siendo una parábola abierta hacia abajo, ¿ok? Así quedaría gráficamente el problema que hemos hecho. Entonces, ya definimos la variable dependiente, la independiente y ya la graficamos. ¿Qué nos falta? Nos falta ver el intervalo donde la variable es dependiente. ¿A qué nos referimos con esto? Si nos damos cuenta, aquí podemos ver que de nuestra variable independiente va de 0 hasta 3 segundos. Entonces, el intervalo que toma mi variable independiente va de 0 cerrado hasta 3. Esto se le conoce como el dominio de una función. Dominio de una función. Todos los valores que toma mi variable independiente va de 1 hasta el 3. Entonces, valor que toma la variable independiente x va de 0 hasta el 3. Y los que toma la variable dependiente y sería igual 0, 1, 2, hasta el punto máximo. Este punto de aquí, si regresamos a nuestra tabla, podemos ver que es 11.02. Entonces, los valores que toma nuestra variable dependiente y va de 0 a 11.02. Estos son los valores que toma. Todo el conjunto de valores que va tomando nuestra variable y nuestra variable x. Esos ejercicios son parecidos a los ejercicios de la tarea. En la tarea se les da este recuadro y lo que ustedes tienen que hacer es graficarlo. A un lado se les da el eje de coordenadas, ustedes lo tienen que graficar. Ustedes ya saben que estas son coordenadas, son puntos. Estas representan a las x y estas representan a las y. En la siguiente página se les dan dos problemas contextualizados. Se parecen al que acabamos de ver, es decir, este. Yo les pido que me definan cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, así como acabamos de hacer en este ejercicio. A diferencia, ahí ya les da la representación gráfica, no tienen que tabular, simplemente tienen que analizar la gráfica que les da, es decir, ustedes ya tienen hecho estos dos pasos, tienen que analizar las gráficas que se le dan y pues contestar a la pregunta de los valores de la variable dependiente y, los valores de la variable independiente x. De manera adicional, pues especificar, ¿no?, cuál es la variable dependiente, que en este caso es la altura, y la variable independiente, que en este caso de este ejemplo es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo. Y con esto ya tendríamos el problema resuelto.